¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, sean todos muy bendecidos, muy prósperos. A pedido de muchas amigas vamos a empezar a hacer una secuencia de tutoriales de diferentes maneras de tejer las plantillas famosas, ya sea para calzado tipo relax, para estar dentro del hogar, cómodas, para protegerse del frío, de la mala circulación, para hacer botitas o escarpines para las niñas, los niños, para hacer pantuflas, para hacer sandalia, para hacer lo que ustedes gusten, medias, ¿sí? Primero vamos a empezar por las famosas plantillas. Esta va a ser la primera entrega, después enseñaré otros modelos y después enseñaré también a hacer modelos para bebé, las diferentes tallas hasta llegar al año y quizás un poco más. Los mismos están tejidos con la misma cantidad de puntos, en este caso 31 cadenas. Lo único que variaron fue los materiales y las agujas, ¿sí? Está hecho con hilo de algodón 100% y lo tejí con un ganchillo del 1.75. Hilo de algodón 100%, bien fino, con enganchillo del 1.25. Lana de bebé con acrílico, ¿sí? Con ganchillo 2.50. Como ven, cada una de ellas va variando según el material y la aguja que utilicemos. Tenemos una medida para la más grande de 19 centímetros, de 14 y poquito, y de casi 18 centímetros, ¿sí? Para tejer los diferentes tamaños, cuando vayamos a hacer en la línea central lo que va a ser solamente de puntos altos, ahí podemos agregar o quitar, ¿sí? Para hacer más grande o más chico. Tenemos 31 cadenas. Tenemos que observar que en el medio van a haber puntos altos, ¿sí? Entonces, si necesitamos una talla más grande, vamos a poner 3-4 cadenas más y esos puntos se van a agregar en el medio, solamente en el medio y no acá en los aumentos, ¿sí? Porque lo que precisamos es el largo de la plantilla. Y si lo queremos más chico, le ponemos menos de 31 y respetamos los puntos altos de aquí y los aumentos de acá, ¿sí? Solamente esa sería la indicación. Bien. Comenzamos con una cadeneta de base de 31 puntos. Levantamos lazada y contamos 1, 2, 3. En la tercera cadena ahí mismo hacemos un punto extra alto. Y continuamos nuestra línea horizontal de cadenas con puntos altos. Así. Puntos altos de 2 sacadas. Un punto alto por cada cadena de base. Así. Así hasta llegar al inicio de nuestra cadena. Realicé todos los puntos altos en la cadeneta inicial y en este último punto ahí vamos a hacer 3 puntos más para que haga la curva de nuestra plantilla o suela. Así. En total con el que tenemos acá último tenemos 4. Ahora vamos a ir escondiendo el inicio del hilo para que nos quede prolijo y vamos al primer punto alto que tenemos enfrente y vamos tejiendo. Tejemos puntos altos uno enfrente del otro porque estamos tejiendo la otra mitad del inicio de nuestra suelita. Muchas me han dicho que saben tejer todo tipo de calzado, pero que les cuesta la plantilla, les cuesta muchísimo.
Así que está dirigido para esas personas que inventan puntos y hacen sus pantuflas, sandalias, guillerminas, balierinas, escarpines. Después que terminemos los tutoriales de las plantillas, vamos a empezar a mostrar cómo se hacen los diferentes tipos de pantufla. Vamos a ir practicando primero la famosa plantilla. Y así vamos tejiendo un punto sobre otro punto de la línea anterior. Terminamos el último punto y acá hacemos uno extra de aumento. Nos unimos con punto deslizado en la segunda cadena de inicio y levantamos nuevamente 2 cadenas. En el hueco que le sigue, un punto alto. En el punto que le sigue, un punto alto. En el hueco que sigue, un punto alto. En el punto alto siguiente, un punto alto. Y ya aquí un punto alto extra. Y ahora continuamos tejiendo cómo se presenta. Cómo se presenta un punto alto sobre cada punto alto de la base o de la cadena anterior. Así. Así vamos bordeando nuestro tejido, un punto sobre cada punto, hasta llegar al otro extremo. Bien, ahora que llegamos al extremo, un punto alto en el hueco, un punto alto sobre el punto alto. Estamos trabajando en los aumentos. Un punto alto en el huequito, sobre el punto alto otro, en el hueco, en el punto, en el hueco es la cadena, el espacio que le sigue, que queda entre punto alto y punto alto. Otro en el hueco, en el punto alto, en el hueco, y terminamos lo que sería la curva de los aumentos. Y ahora tejemos cómo se presenta. Un punto alto sobre cada punto alto. Así. Así. Hasta llegar al otro extremo. Llegamos al extremo, donde están los aumentos, en el huequito un punto alto, en el punto alto un punto alto, en el huequito un punto alto, y acá tenemos las cadenas y lo unimos con punto deslizado, ¿sí? Hacemos una cadena nada más para subir y vamos a tejer 20 puntos bajos. 20. Un punto bajo en cada punto alto hasta llegar a 20. Bien, hice los 20 puntos bajos. Ahora hacemos puntos altos. Así, con lazada. Y hace este pequeño levante aquí, que es lo que vemos acá, esta curvita. Y así continuamos hasta el inicio de los aumentos en la curva, donde apoyaríamos los dedos para continuar aumentando. Y así vamos tejiendo punto alto sobre punto alto. Y ahora sí llegamos a los aumentos. Ahora acá en el hueco un aumento, o sea un punto alto, en el punto alto un punto alto en el hueco, así. No dejamos nada sin tejer.
un punto alto en el punto alto y otro en el huequito, y vamos redondeando. Acá en el huequito, en el hueco, en el punto alto, en el punto alto, en el hueco, en el punto alto, así. Y este sería el último aumento ahí de nuestra curva. Ahora vamos a tejer 12 puntos altos y después vamos a hacer los 20 puntos bajos. Ahora 12, ¿sí? Si ustedes no tienen una línea central de 31 cadenas porque van a variar el talle, tengan en cuenta eso cuando van a tejer, ¿verdad? Y hacer la repartición. Tienen que hacer una cuentita, ¿sí? Bien, ahora hacemos los 20 puntos bajos. Así. Un punto bajo, como hicimos del otro lado, sobre el punto alto de la vuelta anterior. Así hasta llegar a la cadena de inicio, donde uniremos con un puntito deslizado. Ya nuestra suela está tomando forma. Uní con punto deslizado en la primera cadena y levanto una cadena extra para subir. Ahora hacemos puros puntos bajos sobre cada punto bajo de la vuelta anterior, solamente dejando 3 puntos libres al final. O sea, de la vuelta anterior tenemos 20 puntos bajos hechos, ahora vamos a tejer 17, porque precisamos esos 3 para hacer puntos altos, ¿sí? Y así vamos continuando. Un punto bajo sobre cada punto bajo y vamos reforzando nuestra suela y dándole amplitud también. Bien, ahí tengo los 17 hechos. Ahora levanto la lazada nada más y hago punto alto, ¿sí? Esos 3 extra que precisamos, ¿sí? Ahora continúo. Estos ahora van a quedar un poquito más elevados, porque acá el punto alto estaba hecho sobre un punto bajo, entonces sube un poquito, porque es lo que necesitamos. Y continuamos. Así hasta el aumento. Llegamos a la línea de base de inicio, ¿sí? Y todo esto corresponde a los aumentos. Entonces, un punto alto en el hueco, un punto alto en el punto alto, uno adentro del huequito del espacio, otro en el punto alto, así. Ya la curva la tenemos tan formada como un semicírculo que no nos podemos perder. Nos damos cuenta enseguida cómo seguir. Así vamos tejiendo. Uno encima, uno al lado, uno encima, uno al lado. Así. Tenemos una suela generosa, como ven. Como ven, cuando uno cambia de material, de hilo, de estambre, de lana, ella también varía su tamaño. Ahora continuamos con los puntos altos, que eran 12.
un punto alto sobre cada punto alto hasta completar los 12. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3 más que tenemos que hacer en los puntos bajos, ¿sí? Como hicimos en el otro lateral. Y ahora hacemos puntos bajos hasta el final. Hasta el final. Una cadenita extra para cerrar y reforzar. Y la daríamos por terminada la plantilla. Para que tenga más cuerpo, por lo general cuando algo queda así muy blandito, muy endeble, ¿sí? Le ponemos otra, hacemos una gemela y después las unimos las dos con puntos deslizados acá en esta cadena, acá en este punto, tiqui, 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 todo alrededor, y queda bien la suela bien firme para empezar a trabajar o proyectar una pantufla, el calzado que ustedes quieran de tejido a crochet. Espero que les haya gustado esta función alternativa de este día, que lo puedan hacer y lo puedan resolver. Cualquier duda lo dejan en comentarios y en la brevedad de lo posible serán respondidos. Si les gustó, no se olviden de dar un like para arriba a esta humilde servidora, y les mando un abrazo muy sentido y que haya mucha paz en cada pueblo, cada zona y cada país. Muchas bendiciones.